Sesión solemne de hoy jueves 4 de agosto de 2016. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República. Tercero, lectura del acta número 7 correspondiente a la sesión solemne del 7 de julio de 2016. Disertación del doctor Martín Gustavo Ibarra Pardo. El tema: el derecho como herramienta ejecutiva al aumentar la participación colombiana en las cadenas globales de uso, toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignia. Y sexto, vino de rojo. Está leído el orden del día, señor presidente. Está en discusión el orden del día. De no haber objeción, lo aprueba la academia. Comienzo por dar un saludo muy especial al doctor Martín Gustavo Ibarra Pardo y su familia, a las personas que son sus invitados especiales. Dentro de ellos, pues tengo que destacar al doctor Enrique Forero, que es el presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y además es el presidente del Colegio Máximo de Academias. La Academia Colombiana de Jurisprudencia se siente honrado por su presencia, doctor Enrique. Entonces, sigamos por favor con el orden del día. Disertación del doctor Martín Gustavo Ibarra Pardo. El tema: el derecho como herramienta ejecutiva al aumentar la participación colombiana en las cadenas globales. Señor presidente, profesor Rocha, señores miembros de la mesa directiva, señores miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, amigos, amigas y familias, para mí es un honor estar esta noche aquí con ustedes. Voy a presentar el cambio de bienes y servicios. Es muy antiguo. Existen registros de comercio internacional desde el año 1500 a.C. El cambio de mercancías generó los primeros intercambios multiculturales, tanto sociales y económicos como bélicos, ya que a través de él las antiguas civilizaciones lograban satisfacer las necesidades de la población, teniendo acceso a aquellos bienes que no producían. El comercio interior es anterior, muy anterior a la noción de país o nación, y ha significado uno de los más importantes retos en toda la historia de la humanidad. Para su desarrollo se han realizado expediciones antes impensables y heroicas, e incluso ha ocasionado miles de muertes y sacrificios. Sin embargo, todo fue necesario para trazar las rutas comerciales que generaron progreso y riqueza, transformando la historia del mundo. Hoy en día, el intercambio de bienes y servicios es una de las prácticas más importantes del mundo globalizado. Las diferentes capacidades y especialidades de producción de los países ha hecho que aumente significativamente la compraventa internacional de mercancías, alcanzando en 2015 la suma de 16 trillones de dólares. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta interesante resaltar por qué tiene Colombia tan baja participación en las cadenas globales de valor. Tan solo un 26% frente al 52% de los demás países en vía de desarrollo, y apenas contar con 14, a pesar de contar con 14 acuerdos comerciales vigentes. ¿Y qué debe hacer para aumentar esta participación? Ante dicha pregunta se plantea como hipótesis que es posible aumentar de una manera muy importante el comercio exterior colombiano y su participación en las cadenas globales de valor, mejorando la legislación de los instrumentos de comercio exterior, los procedimientos y las estrategias fiscales, para así permitir la adecuada localización industrial en el país. La hipótesis: este estudio es relevante debido a que si se logra aumentar la participación colombiana en las cadenas globales de valor, el Producto Interno Bruto colombiano podría aumentar al menos 2 puntos adicionales cada año. Además, la caída de las exportaciones de petróleo y de carbón obligan a que sea imperativo para Colombia buscar urgentemente estas nuevas oportunidades comerciales. De esta manera, se elaboró un análisis documental a través del cual se hará una breve descripción de los ejemplos relacionados con la promoción de nuevas rutas comerciales en la edad antigua y media,
Luego se presentarán los fenómenos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, los cuales llevaron a la institucionalización de las reglas del comercio internacional y de los nuevos desarrollos tecnológicos de los procesos productivos, logrando fragmentar la producción de bienes y de servicios a nivel global y las tendencias de la inversión extranjera directa. Y finalmente, se analizará la legislación y prácticas de aplicación de los procedimientos de comercio exterior en Colombia con el propósito de evaluar cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para aumentar la participación colombiana en los mercados globales. El comercio internacional, herramienta de la humanidad. Según el prehistoriador francés André Leroy, existen registros de intercambio de bienes desde la época paleolítica en la región donde quedaba Mesopotamia. Estas rutas comerciales se convirtieron en la ruta del Jade, la cual precedió a la ruta de la seda, y contribuyó a la construcción de 2.800 kilómetros de vías por el reino de Persia, que existió hacia el año 1300 a.C., durante el reinado de Darío y de Alejandro Magno. A continuación se presentan 4 ejemplos de la Edad Antigua que cambiaron la historia del mundo gracias a las rutas y a los intercambios comerciales. Los egipcios. El primero, la civilización egipcia, la cual se caracteriza por haber emprendido grandes desplazamientos para obtener madera para fabricar embarcaciones y sustancias aromáticas para ritos religiosos. La expedición más importante fue hacia Punt, promovida por la faraona Hatshepsut, perteneciente a la 18ª dinastía hacia el año 1300. Punt era una región secreta localizada en las costas del Mar Rojo, donde hoy queda Somalia. En esta expedición se utilizaron 4 embarcaciones de 240 hombres. Se promovió el intercambio de oro, ebonita, pieles, animales, mirra, y se logró importar y trasplantar árboles de batea a Egipto, cuya madera era utilizada en la construcción de barcos. Esta nueva ruta comercial que conectó a Egipto con sus vecinos trajo prosperidad significativa durante el reinado de Hatshepsut y cambió los paradigmas de los faraones egipcios, muchos de ellos alejados del comercio exterior. Los fenicios. La segunda experiencia fue la de los fenicios, quienes, asfixiados por la estrechez de su territorio de 200 kilómetros cuadrados, donde hoy queda el Líbano, iniciaron un acelerado intercambio comercial hace 3.500 años. Los fenicios iniciaron comerciando bienes de diferentes poblaciones y posteriormente crearon colonias en los lugares más estratégicos del Mediterráneo, dominando el comercio de la región. Esta civilización fue la responsable de introducir la moneda como la medida de intercambio de bienes y de crear las 2 primeras zonas francas del mundo. La primera de ellas se ubicó en Delos, donde almacenaban los bienes de pueblos enemigos con los cuales hacían triangulación. Hace 3.000 años esos pueblos estaban en guerra y todavía no han podido solucionar aún sus problemas. La segunda, en Gadir, más allá del estrecho de Gibraltar, en este sitio estratégico del Mediterráneo crearon la primera zona industrial del mundo, la cual se complementaba con otros centros de producción que establecieron en diferentes puertos del Mediterráneo. En esta zona se empezaba a añadir valor a las materias primas que comercializaban, inclusive actividades de teñido y confección de vestuario, convirtiéndose así en el primer experimento de las cadenas globales de valor en toda la historia de la humanidad. Dentro de su portafolio de productos estaban las maderas del Líbano, los metales preciosos, el aceite, el pino, los higos, las aceitunas, tintas, confecciones de lino y lana, cerámica, carruajes y manufacturas de talla de marfil y pinturas de púrpura. Los fenicios instalaron puertos para su construcción, la construcción y el servicio de sus barcos, inclusive llegaron a organizar compañías de navegación para el rey persa Darío I, y brindaron apoyo al comercio romano debido a que por el diseño de las carreteras de piedras irregulares, transportar mercancía por tierra en el Imperio Romano costaba 60 veces más que llevarlas por mar. Además del Mediterráneo, exploradores como Janón le dieron la vuelta al continente africano. La ruta de la seda. Como tercer ejemplo se encuentra la ruta de la seda, la cual se consolidó hacia el año 140 a.C. por instrucciones del emperador Wu.
La ruta comenzó partiendo de Sial, capital de la China en ese momento, para pasear por India, Persia, y llegar así al Mediterráneo, a Mesopotamia y a Roma, en donde concluía. Los romanos quedaron estupefactos al recibir los primeros embajadores chinos, de quienes pensaron que eran seres de otro mundo. Muy pocas personas recorrieron de manera integral la ruta de la seda, a pesar de que estuvo activo durante 1500 años. Entre ellos se encuentran Marco Polo, su padre y su tío. Por lo general, las mercancías cambiaban de dueño cuando llegaban a diferentes oasis o en puntos de contacto dentro del trayecto. Hay testimonios de algunas momias, como las de Tarín, de comerciantes con facciones europeas que quedaron atrapados en la ruta, aún en perfecto estado de conservación. La ruta de la seda trajo una gran prosperidad para la China, al permitir que sus productos llegaran a todo el mundo conocido, lo cual también supuso relaciones diplomáticas y comerciales. Muchos productos transitaban por estas rutas, entre ellos los diamantes de Gioconda, rubíes de Birmania, jades de China, telas del Golfo Pérsico, ámbar, marfil, porcelana y brillo, entre otros. Fue tal el impacto que tuvo la seda en el Imperio Romano, que fue prohibido el uso entre los hombres debido a su excesivo costo y al déficit que producía la balanza comercial romana. Además, había peligros durante el trayecto de la ruta, tanto por asaltantes activos como, sobre todo en los últimos años de funcionamiento, por los accidentes naturales producidos por las bajas temperaturas o los elevados riscos. Imagínense la pérdida que ocasionaba cuando se iba al barranco un camello cargado de tesoros. Dos causas ocasionaron el cierre de la ruta de la seda. La primera fue la estrategia malévola de los mongoles, que mandaron pieles con pulgas infectadas con la peste negra para derrotar a los pueblos enemigos, y que vino a ocasionar la devastación de gran parte de la población de Asia Media y Europa. La segunda fue el dominio otomano de Constantinopla en 1453, que declaró el embargo a los bienes europeos que transitaban por allí. Este embargo obligó primero a los portugueses y luego a los españoles a buscar desesperadamente nuevas rutas comerciales con el Asia, en cuyo intento Cristóbal Colón descubrió equivocadamente América. Hoy en día, la ruta de la seda sigue activa, y recorrerla toma 10 horas en avión, 13 días en tren de carga entre Shanghái y Alemania, y 36 días en barco entre Shanghái y el Mediterráneo, lo que antes solamente se podía hacer 2 viajes en toda la vida. Uno de sus tramos de 5.000 kilómetros fue además recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014, las colonias españolas. El cuarto y último ejemplo que mencionaré hoy es el de comercio de España con sus colonias. Después de que la reina de España, Isabel la Católica, vendió sus joyas para patrocinar la expedición de Cristóbal Colón, en la cual descubrió América, vino una revolución en Europa como consecuencia de las 1.000 toneladas de oro y las 80.000 toneladas de plata que se exportaron durante los 320 años de dominación española. Colombia, aunque era el primer exportador de oro de América, tiene una capacidad de producción inferior en riqueza frente a la de Perú, Bolivia y México en plata. Por ejemplo, en el año 1800, el de la más alta producción, Colombia exportó oro por el equivalente a 2 millones de pesos en plata, mientras que Perú exportó 3 veces más y México 12 veces más. Paradójicamente, la producción y plata de los 320 años de la colonización española equivalen a la producción mundial de oro de 6 meses y a la producción de plata de 4 años en la actualidad. Parte de los 8 millones de esclavos africanos que llegaron a América, de los cuales morían el 40% durante su transporte, se utilizaron las minas de oro y plata de Colombia, Perú, Bolivia y México. Por el puerto de Cartagena se importaron cerca de 300.000 esclavos entre 1580 y 1810. Muchos de ellos fueron reenviados al Caribe insular, al Perú y al interior de Colombia, según estimaciones de Haroldo Calvo y Adolfo Meisel. Este comercio
regido bajo el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, vino a revolucionar no solamente la economía europea, sino la de muchos países asiáticos. En efecto, España requirió solo 29 años adicionales después del descubrimiento de América para llegar a Filipinas a través de la expedición de Fernando Magallanes en 1521. Luego, en 1565 se inauguró el tornoviaje o viaje de regreso a México a través del Océano Pacífico. Las naves españolas con las que se llevaba a cabo este recorrido eran llamados Galeón de Manila o la Nao China. Tenían 2.000 toneladas de capacidad y podían transportar hasta 1.000 pasajeros. Desde México se exportaban a Manila monedas de plata mexicana para todo el sudeste asiático en donde circulaban, y desde Filipinas se importaban especias, entre ellas pimienta, clavo y canela, porcelana, laca de marfil, finas telas como terciopelo y seda, así como jarrones de la dinastía Ming y tapetes persas. Me impresionó mucho observar en México un Cristo de marfil hindú tallado por orfebres chinos enviado desde Filipinas en aquella época. Es como si los mexicanos hubieran exportado budas de arcilla al sudeste asiático. ¡Qué capacidad de adaptación! Estos productos eran enviados a de Manila a Acapulco, y después pasaban por tierra hasta Veracruz, y de allí continuaban su trayecto hasta España. Esta voracidad en el comercio exterior español hizo que España se posicionara como la primera potencia del mundo de ese momento, contando con una de las flotas comerciales más invencibles en toda la historia. No fueron muchos los casos de éxito militar contra navíos españoles en ninguno de los dos océanos. Sin embargo, uno de ellos, el Galón San José, reposó en el fondo del mar muy cerca a Cartagena con cerca de 200 toneladas de invaluables tesoros. Por el contrario, hubo magníficos estrategas como Blas de Lezo, quien logró demorar durante varios días a las embarcaciones del pirata Bernas en Boca Chica, hasta que los mosquitos dieron cuenta de la salud de los tripulantes ingleses, ganando así la batalla. Eran los antidumping de ese momento. Con la independencia de España, los colombianos perdimos la red de comercialización del oro, la redistribución desde Cartagena a la plata peruana, y con la abolición de la esclavitud nos quedamos sin la mano de obra que permitía la obtención del oro. Estas 4 experiencias que acabo de mencionar, denotan los grandes desafíos y los inmensos sacrificios que significaron el intercambio de mercancías y la transformación del mundo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a ponerse de acuerdo en las reglas del comercio internacional. Primero, con la creación del Acuerdo General de Aranceles GATT en 1947, y luego con la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 1995. Esta última cambió los paradigmas sobre la manera como los principales actores comerciales se relacionaban en el intercambio de bienes, servicios, inversiones y tecnología. La OMC, junto con los cambios tecnológicos en los procesos productivos y el aumento de capacidad y eficiencia de los medios de transporte, vino a replantear definitivamente la manera como hoy se comercia en el mundo, lo cual es precisamente la esencia de mi ponencia esta noche. Estos cambios tecnológicos, acompañados de una manera simultánea con el desmantelamiento de las barreras al comercio, en aranceles y restricciones no arancelarias, así como la creación de más de 3.500 zonas francas y zonas económicas especiales en el mundo, hizo posible la fragmentación al máximo nivel de detalle de los distintos procesos productivos de las manufacturas, de sus insumos y de los servicios requeridos para su diseño, fabricación y transporte, al permitir saltar de un país al otro sin trámites de impuestos los diferentes elementos y componentes que integran las manufacturas, para ir agregando así paulatinamente en cada paso un mayor valor agregado que separa a la materia prima original del consumidor final. Gracias a estas zonas francas y zonas económicas especiales y a los mecanismos de transmisión temporal, se permite integrar todos los eslabones de la cadena productiva y posteriormente la redistribución internacional de las mercancías transportadas por los megabarcos a través de los megapuertos.
Definición de cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor son el conjunto de actividades necesarias y sucesivas para generar un producto o servicio desde su concepción hasta su venta final, incluyendo también el reciclaje de los residuos después del uso del bien. Estas cadenas globales de valor se pueden dar en diferentes países y en diferentes regiones, de forma tal que permitan a una empresa o a un país que solo participen en determinada proporción de los insumos de un bien o de su ensamble final. Hoy en día, muy pocas manufacturas son producidas integralmente en un solo país. Ejemplo de esta nueva fragmentación del comercio internacional, la producción del superavión Airbus de 2 pisos, el 380, en donde diferentes países de varios continentes fabrican su fuselaje, sus alas, su timón, sus turbinas, sus partes y piezas y de las mismas para llegar al ensamble final de la nave. Otro ejemplo de esta cadena global de valor es un iPhone, que aunque es diseñado en los Estados Unidos, muchas de sus partes se fabrican en Japón, Corea, Malasia y es ensamblado en China, pero distribuido a todo el mundo. Es probable que el valor añadido en China en el último eslabón no supere el 17%. El concepto de cadenas globales de valor ha hecho posible la creación del concepto hecho en el mundo, made in the world, y es la esencia misma del actual proceso de globalización, en la medida en que las manufacturas representan el 79% del comercio mundial de bienes. Entre más sofisticado es un producto, más requiere la integración de cadenas globales de valor. A su vez, un país puede vincularse a una cadena global de valor de 2 maneras: hacia arriba o hacia abajo. La integración hacia arriba ocurre cuando envía sus materias primas e insumos semielaborados para que sean utilizados en el exterior en la fabricación de un bien en otro país. Un ejemplo de ello es la fabricación de chips en Malasia, que son exportados a otros países para la elaboración de computadores y aparatos inteligentes. La integración hacia abajo ocurre cuando una empresa recibe insumos de otros países para agregarle valor y convertirla o en una parte más sofisticada o en el bien final. Los países que más se benefician de la globalización y que más riqueza y empleo generan son los que intervienen de manera simultánea en procesos hacia arriba y hacia abajo dentro de esas cadenas globales de valor, los que están inmersos en la mitad de esas cadenas globales de valor. La participación de los países en vía de desarrollo en las cadenas globales de valor, según la UNCTAD, es del 52%. Recuerdo la de Colombia, del 26%. Sin embargo, hay una desigualdad gigantesca entre los países que más incorporan sus bienes a las cadenas globales de valor y los que menos lo han logrado. En la gráfica pueden observar, donde aparecen los 25 países en vía de desarrollo, parten desde Singapur con un 82%, mientras que China tiene el 59%, un 48% lo tienen Vietnam, Chile y Marruecos, México el 44%, Argentina el 39% y nuestro querido país tan solo el 26%, estando en el último lugar. Esta cifra coincide con el bajo comportamiento en la logística. El informe que presentó el Banco Mundial recientemente coloca a Colombia en el puesto 94 entre 160 naciones, bajando 22 puestos desde el año 2010. Malas noticias. Lo anterior significa que nuestras exportaciones ni son utilizadas de manera importante en otros países para la fabricación de bienes, ni tenemos la facilidad de importar insumos y servicios de manera ágil para la producción de manufacturas de exportación. En efecto, la mayoría de nuestras exportaciones conformadas por carbón y petróleo terminan su ciclo inmediatamente cuando son consumidas. Lo mismo ocurre con nuestro banano y con nuestras flores. Es quizás el ferroníquel, los plásticos, los cueros textiles los que más se incorporan
a las cadenas globales de valor hacia arriba. En la integración hacia abajo, Colombia depende de las zonas francas y el Plan Vallejo, que contribuyen a la neutralidad fiscal, que permiten que los insumos extranjeros puedan transformarse sin impuestos en bienes de exportación. El primer axioma en comercio exterior es no exportar impuestos. No se puede gravar en un país un bien o unos insumos que van a ser consumidos en otro país. Debo recordar como el 80% del comercio internacional se hace con el concurso de las empresas multinacionales, gústenos o no, bien porque ellas mismas fabriquen el bien o sus materias primas, bien porque ellas lo compren a productores locales, o bien porque estos productos se distribuyen a través de franquicias, licencias u otro tipo de contactos. Con el doctor Camilo Reyes hemos promovido bastante esta religión de las cadenas globales de valor. Por ello, estas empresas analizan con muchísimo cuidado los procesos de neutralidad fiscal para que sus materias primas e insumos, y para que los servicios incorporados a los bienes de exportación, y en especial los servicios, tiempos requeridos para la aprobación de estos procedimientos y el desaduanamiento de la mercancía, sea ágil y preciso, y se goza de esta neutralidad fiscal. Y es aquí precisamente donde Colombia tiene que urgentemente mejorar de una manera importante, modernizando su legislación de comercio exterior y en especial la de sus instrumentos de promoción de exportaciones. Los mejores países exportadores del mundo están permanentemente y en tiempo real monitoreando las innovaciones de legislación, incentivos y procesos que realizan sus competidores para estar siempre presentando una propuesta de valor más atractiva. Permítame citar tan solo 3 ejemplos recientes. El primero de ellos es Vietnam, uno de los países más azotados en la historia a través de 2 guerras sucesivas, primero con los franceses y luego con los norteamericanos, y que como el ave fénix ha resurgido de sus propias cenizas con un extraordinario éxito en los últimos 10 años. El secreto de Vietnam fue analizar cómo podían mejorar a China en su propuesta de valor en algunos segmentos de cadenas productivas, y hoy, a través de sus 200 zonas francas, es el país del mundo que más crece en exportaciones a Estados Unidos, con un impresionante 205% en el valor de sus exportaciones al año entre el 2009 y el 2015, y crecerá aún más con su reciente incorporación al Trans-Pacific Partnership. El segundo país es China. En el año de 1983, y bajo el liderazgo de Mao Zedong, después de que se acababan de morir 50 millones de chinos de hambre por falta de oportunidades, decidió archivar el modelo de cerramiento económico por el de la creación de las zonas económicas especiales. Estas zonas fueron diseñadas analizando los 10 países competidores de ese momento, procedimiento a procedimiento, incentivo a incentivo, para diseñar aún uno más potente. Y en esa misión, en la cual tuve el privilegio de participar de 33 años y que marcó definitivamente mi carrera profesional, entendí por qué los latinoamericanos, al cerrar nuestras fronteras con candado, habíamos obligado a los norteamericanos a subcontratar con países ubicados en la otra faz de la tierra, cuyas culturas, zonas horarias y costumbres diferentes, pero con una gigantesca capacidad de adaptación. Con sus 200 zonas económicas especiales, China se convirtió en el país, de ser el país más cerrado del mundo, a ser el campeón de la globalización y el primer exportador de globo, creando 40 millones de nuevos empleos. Exporta hoy más China a los Estados Unidos que toda América Latina. Por último, mi último ejemplo es el de México. Cuando el presidente Salinas de Gortari cambió los paradigmas de su país con la negociación y ratificación del NAFTA, del acuerdo con Estados Unidos y Canadá en 1992, multiplicó por 8 las exportaciones a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los países más importantes del mundo en la atracción de inversión de empresas anclas o tractoras y sus proveedores de primer y segundo anillo, y hoy es el primer país en atracción de inversión en la industria automotriz y en fabricación de televisores de pantalla plana del mundo. No fue fácil cambiar la mentalidad de los empresarios mexicanos,
para poder analizar y capitalizar los negocios y lograr la segmentación de la producción internacional que les traía. Con el doctor Jorge Ramírez Ocampo, aquí presente, fuimos testigos de primera mano de cómo fue ese cambio milagroso de visión. Recientemente, México acaba de aprobar la ley de zonas económicas especiales que convertirá la zona sur del país, la más pobre, que tan solo tiene 300 kilómetros de distancia entre el Atlántico y el Pacífico, y donde pasaban hace 400 años las mercancías en tránsito entre Manila y España, es uno de los corredores de producción y logística más importantes del mundo. El gran reto de Colombia es mejorar la propuesta de valor de México. Análisis del comercio exterior colombiano, y ya estoy terminando. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones por las cuales Colombia ha estado rezagado en sus cifras de comercio exterior durante toda su historia desde su independencia. A finales de los siglos XIX hubo tres importantísimos pensadores que analizaron de una manera inteligentísima y muy detenida la situación externa colombiana. Fueron ellos don Florentino González, don Salvador Camacho Roldán y don Miguel Samper. Este último, don Miguel Samper, comentaba cómo en su concepto Colombia era un país contrahecho y que debido a la voracidad de las tribus de las costas y a los mosquitos, los mismos que habían acabado con el ejército de Vernon, había localizado sus principales industrias en el interior del país, lo cual mataba, aniquilaba su competitividad. Decía don Miguel Samper que si las grandes ciudades estuvieran ubicadas en las costas o en los valles de los ríos, el país exportaría 3 veces más de lo que estaba haciendo, que en ese momento la tercera parte del per cápita mundial de exportaciones, y que en su concepto se habían perdido 50 años desde la independencia en materia de comercio internacional. Me encantaría invitar a tomar un café a estos tres amigos, a don Miguel, a don Florentino y a don Salvador, y comentarles cómo continuamos perdiendo ya en este momento más de 200 años desde la independencia en materia de comercio internacional, y que pese a que tenemos 14 acuerdos comerciales vigentes con muchísimos países, nuestras exportaciones no despegan, ni son sofisticadas, ni tienen encadenamientos significativos de valor. No podemos perder ni un solo día más. Y así como el emperador Wu, la faraona Hatshepsut, Marco Polo, Cristóbal Colón y recientemente Deng Xiaoping y el presidente Salinas de Gortari cambiaron la historia de sus países, debemos hacer actos heroicos y disruptivos en el comercio exterior colombiano. ¿Qué debemos hacer para revertir esta tendencia en los próximos 50 años? Aunque tenemos 3.000 kilómetros de costa en los dos océanos, utilizamos mucho más los 2.500 kilómetros de cordilleras. Es más, hicimos de las montañas nuestra fuente de inspiración del Grupo Andino para desarrollar, como su nombre lo indica, nuestro comercio exterior desde las montañas hasta nuestros más inmediatos vecinos. Insistimos los colombianos en que no podemos exportar hasta que no se termine la canalización del río Magdalena, la modernización de los ferrocarriles y la construcción de las avenidas de cuarta generación. Sin embargo, sería mucho más estratégico, sin perjuicio de que se terminen estas obras, incentivar las nuevas inversiones en las ciudades costeras, tanto del Caribe como del Pacífico. Aunque proclamamos con ahínco la Alianza del Pacífico, nuestras 3 principales ciudades quedan en el Atlántico, y la creación de Nueva Aventura sería el proyecto de infraestructura más importante del país. Miramos con envidia el comportamiento exterior mexicano y aducimos que esto se debe a su cercanía con los Estados Unidos, pero ignoramos que nuestra costa caribe queda mucho más cerca de la costa este de los Estados Unidos que la frontera mexicana. Recuerdo la frase de nuestro premio Nobel al escribir que los colombianos, abro comillas, por un temor casi teológico a los dominios exteriores, estamos lejos de imaginar cuánto dependemos del vasto mundo que ignoramos, cierro comillas. Lo que sí podemos hacer de manera inmediata es mejorar nuestros principales mecanismos de comercio exterior, como son las zonas francas, el Plan Vallejo y las comercializadoras internacionales, para convertirnos en los mejores de América en mantener la neutralidad fiscal y procedimental, prerequisito de las cadenas globales de valor, y permitir que nuestros empresarios actuales y los que atraigamos en el futuro puedan integrarse al mundo. Ello implicará, sin duda, algunas pequeñas modificaciones legales. 1.
Adoptar por parte del Ministerio de Comercio un procedimiento ágil para la aprobación de la importación temporal para perfeccionamiento activo denominado Plan Vallejo para las materias primas e insumos en días y no en meses. 2. Promover de manera masiva el Plan Vallejo de bienes de capital y repuestos para la producción de bienes y servicios de exportación de acuerdo con los parámetros de la OMC. En el caso de los servicios, que en el pasado funcionó de manera supremamente eficiente, se deben eliminar listas positivas de partidas arancelarias con el propósito de analizar la relación del bien de capital con el servicio que se va a producir. 3. Fortalecer el Plan Vallejo para la infraestructura del comercio exterior y el transporte de bienes de exportación. 4. En materia de zonas francas se sugieren las siguientes modificaciones. Transformar el principio de exclusividad previsto en la Ley 1004/2015 en la exclusividad de la actividad que se presta en la zona más que en la exclusividad de la persona jurídica, con el objeto de no exigir la creación de nuevos vehículos jurídicos, lo cual constituye hoy el mayor obstáculo para que empresas vinculadas a cadenas globales de valor, algunas de las cuales operan en Colombia, se instalen acá. Continuar con la política de que los bienes fabricados en zona franca puedan sufrir procesos complementarios en el territorio aduanero y promover así los encadenamientos productivos con la industria local. Tiene un régimen sancionatorio para usuarios de zona franca no más gravoso que el de los países. Vimos ayer a un delegado de los Estados Unidos que nos dice que tenemos el régimen sancionatorio en materia aduanera más alto de América Latina. Analizar la aprobación de zonas francas, agilizar la aprobación de zonas francas a un plazo internacionalmente razonable, entre 4 y 6 meses. Permitir la compra de energía en bloque por parte de las zonas francas y sus usuarios a tarifas internacionalmente competitivas. Y en el futuro, cuando se presente la reforma tributaria, permitir que los servicios incorporados a los productos fabricados en las zonas francas o las transacciones de bienes dentro de estas zonas y su redistribución internacional no tenga IVA. Y por último, no considerar como patrimonio en Colombia los inventarios dedicados a la redistribución internacional a través de zonas francas. En síntesis, si logramos ponernos los colombianos, empresarios, gremios, gobiernos, academias y abogados en cómo tener la mejor legislación de comercio exterior en América, sin duda lo vamos a lograr. Paradójicamente, hace 40 años me gradué como abogado y mi tesis de grado fue precisar el momento en que se creaban los impuestos de comercio exterior en Colombia. Hoy, 4 décadas después, tengo el gran honor de presentar esta ponencia ante tan distinguida Academia Colombiana de Jurisprudencia sobre un tema diametralmente opuesto, que es precisamente la garantía de neutralidad fiscal y procedimental como prerequisito para la inserción de Colombia en los mercados globales. ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos 40 años? Permítame, ya para terminar, ahora sí de verdad, agradecer este inmerecido honor con el que me ha distinguido la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que es uno de los institutos de mayor antigüedad, prestigio e importancia dentro de la estructura jurídica colombiana, y de la cual hacen parte de un connotado grupo de ilustrísimos juristas. Aprovecho esta oportunidad para proponer de manera atrevida una alianza entre la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Cámara de Servicios Legales, cuyo presidente y vicepresidente están aquí presentes, de la ANDI, a la cual tengo el honor de pertenecer, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Fundación Pro Bono, cuya directora también nos acompaña, para tomar como bandera la propuesta de que Colombia tenga en el mediano plazo uno de los mejores derechos de América Latina, y que sea el derecho un instrumento de desarrollo, de competitividad, de atracción de negocios internacionales y sobre todo de justicia. De nuevo, mil gracias por la oportunidad que me han dado a recibirme como miembro de esta academia en la noche de hoy y de haberme acompañado en este importantísimo foro. Muchísimas gracias. Toma de juramento, entrega de diploma e imposición. Economista de la Universidad Javeriana y que realizó estudios de Derecho Comparado en la Universidad de Texas, en Dallas, y de promoción de exportaciones en el ICE de Italia, así como también participó en la misión del Banco Mundial
que creó las zonas económicas especiales de China en 1983. También ha ayudado a la reestructuración de los mecanismos de comercio exterior y zonas francas en la mayoría de los países de América Latina y algunos países de Asia y África. Hemos oído y nos hemos deleitado, doctor Martín Gustavo, con una magnífica exposición suya sobre muchos aspectos que para muchos de nosotros somos profanos en ese tema. Las cadenas globales de valor, la historia que usted nos explicó sobre el mercado internacional, las zonas económicas especiales, el análisis del comercio exterior nuestro, nos parece de una gran importancia, y para nosotros la presencia suya va a ser de una gran significación conceptual para la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Igualmente, le aceptamos el reto de entrar en contactos con la Cámara de Servicios Legales, y ya había tenido el honor de haber recibido una invitación para una reunión la próxima semana, donde podemos iniciar los contactos debidos. Todo eso demuestra que la Academia Colombiana de Jurisprudencia acertó al haber extendido este diploma que dice de esta manera. Antes de ello, doctor, quiero pedirle el favor de, si usted manifiesta de su libre determinación, jurar y prometer cumplir con los estatutos y reglamentos de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sí, señor, juro. Si es así, que la Academia y su conciencia lo premien, y si no, que ellas lo demanden. Bienvenido, doctor, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En lo anterior doy lectura al siguiente documento. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Martín Gustavo Ibarra Pardo ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá a 4 de agosto de 2016, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Tengo el honor de entregarle, doctor, este diploma. Y le ruego a doña Carmenza Gómez que tenga la bondad de colocarle los símbolos de la Academia, tanto el escudo normal que llevamos en la solapa como este que lo acredita como miembro correspondiente. Quiero rogarles que les tengamos un poco de aplauso. Muchísimas gracias. Me permito también saludar al doctor Camilo Reyes por su presencia en esta reunión, lo mismo que al doctor Ramírez Ocampo. Bienvenidos ellos y todos los demás. Le ruego el favor que nos permita tomar una fotografía con usted, doctor.